Shia, nuevamente para todos, Hatzameach, ¿quién se ha gozado, quién ha comido, quién ha bebido, quién ha danzado en estas fiestas? Amén, amén. Mira, está Amén. Ernesto levantando las dos manos. Yo sé que la Hot Connie, yo sé que también las quiere levantar. Siéntase en confianza, mi Hot, no se preocupe. Los Ajina allá en casita, nuestra Hot Rivera, nuestra Hot María Luisa Rangel, nuestra Hot Gloria allá en Colombia, todos los hermanos que están ahorita conectados, nuestra Hot Marta, nuestro Alexander, todos los hermanos amados. De verdad que son muchos los hermanos que constantemente se están comunicando con nosotros, nuestro hermano Jimmy. Amados, sabemos que nos hemos gozado en estas fiestas y nos seguimos gozando. Bendito es el Eterno, porque hoy estamos celebrando el último día de la fiesta de los panes sin levadura, el último día de Hag HaMatzot, y este año, consecuentemente, a través de que celebramos el domingo en la noche, el inicio del primer día de la fiesta de los panes sin levadura y la cena memorial de Pesach, Bikurim calzó con el último día de la fiesta de los panes. Hoy, al caer el sol, que ya falta poco, ya comenzaríamos el segundo día de la cuenta del Omer. Ya vamos en camino a esa hermosa fiesta de Shavuot. Todas las fiestas están conectadas. Son ciclos festivos que nos ayudan a estar siempre conectados con nuestro Padre, con ese trasfondo espiritual para nuestras vidas, y siempre nosotros debemos, primero, como buenos creyentes, aceptarlos, entenderlos, vivirlos, pero también gozarlos. También gozarnos en estas fiestas, gozarnos en estos procesos, porque, amados, nuestro Padre es bueno. Él nos exhorta, nos corrige, nos consuela, nos ayuda y nos da la provisión para que nosotros estemos gozosos. Por eso es que, como dice la Escritura, que para los que creen todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún más cuando sabemos que estamos gozándonos en su presencia, haciendo lo que a Él le agrada. Y por eso es tan importante entender las fiestas y vivirlas con conocimiento, vivirlas con entendimiento, pero vivirlas en santidad. Por eso hoy nosotros estamos conmemorando la consagración de nuestro Mashiach y consecuentemente su ascensión, su subida a la diestra del Padre como ese bikur, como esa primicia de la resurrección. Así que, amados, nos gozamos en la presencia de nuestro Padre Celestial porque hemos aprendido de la consagración de nuestro Mashiach como ese ejemplo a seguir, que incluso a un precio de muerte, ¿qué hizo él? Se consagró en obediencia a nuestro Padre. Se consagró de tal manera que por sus méritos nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos. Bikurim, si bien este año nos cayó en el 21 del mes, sabemos que Bikurim en el año de la muerte y resurrección de nuestro Mesías calzó con el día 18 del mes de Aviv. Nuestro Mesías resucitó en fecha un día 18 y en día él resucitó al final de Shabbat. Perdón, en fecha resucitó el 17 del mes de Aviv y se presenta en Bikurim el día 18. Este año nos cayó el día con la fecha, no calzó ya mucho, pero sabemos que Bikurim representa la resurrección de nuestro Mesías. Todo cumpliéndose, todo ese plan profético, esas sombras proféticas de los sacrificios, de los eventos festivos, de las ofrendas, como lo es en este caso la ofrenda vegetal de la cebada, Bikurim, las primicias. Y por eso estamos gozosos y alegres, porque nuestro Mesías nos dio ese ejemplo de consagración. ¿Verdad que sí, mi querido Carlitos, mi querido Jorge? ¿Verdad que estamos alegres y contentos de que nuestro Padre Celestial nos haya dado un ejemplo como lo es nuestro Mashiach de consagración? Entonces, como buenos creyentes, amados, debemos nosotros también buscar siempre esa consagración. Y la cuenta del Omer representa también ese tiempo de consagración que nosotros debemos tener para con nuestro Padre, cada día más buscando la santidad. Y he tomado un tema que nuestro querido Roberto compartió con la asamblea y lo he querido también compartir por este medio como un evento o como una enseñanza y una exhortación para que nosotros cada vez vivamos más en santidad, haciendo lo bueno, haciendo lo que a nuestro Padre le agrada. Dijo nuestro Mesías que cuando oremos, cuando tratemos de dar testimonio, no hagamos como los hipócritas, que delante de los demás hacen largas oraciones, hacen esto, hacen lo otro, tratan de aparentar. No, que nuestra vida en santidad debe de ser ¿dónde? En lo íntimo, en lo privado. Y allí es donde se comienza. Allí es cuando nosotros comenzamos a consagrarnos. Allí es cuando nosotros, a pesar de todas las circunstancias y situaciones, nosotros buscamos purificarnos, consagrarnos y que de esa manera nuestra luz realmente sea una luz que alumbre, no que intente alumbrar y que no suceda nada al momento de nosotros realmente cumplir con su palabra. Por eso es tan importante que entendamos que las fiestas son
este proceso para nuestra vida que nos debe marcar algo en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos las fiestas, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros entendemos, algo sucede en nuestro interior que se muestra en lo exterior, ¿sí? Que se muestra en cómo nosotros vivimos nuestra vida. No andamos con caras largas. Por eso dile al que está a tu lado allí a Hot Connie, dile a nuestro Aj Ernesto y a todos los ajín que están allí, bueno, gózate, sonríe que estamos de fiesta. Por eso, amados, tenemos que estar siempre gozosos, tenemos que estar siempre alegres. Recuerden que la santidad comienza en el interior. Recuerden que nosotros, por más que nos vituperen, por más que se levanten en contra nuestra, por más que nosotros tengamos primero la conciencia tranquila. No hay nada más hermoso que estar en shalom, primeramente con nuestro Padre y con uno mismo, sabiendo que estamos haciendo bien las cosas delante del Eterno. Que hay situaciones que se nos escapan de las manos, pero que no sea ni por tu culpa ni por mi culpa que sucedan esas cosas, sino que nosotros realmente busquemos siempre honrar, mantener y realzar el honor del nombre de nuestro Padre en nuestras vidas, no con hipocresías, no tratando de aparentar, porque a veces predicar se puede convertir en algo fácil, pero vivir la predicación, eso es lo que realmente es difícil y a muchos nos cuesta. Por eso es tan importante que vivamos en santidad, por eso es tan importante que vivamos en consagración. La palabra es perfecta y hace sabio al sencillo. La Torá de Yahweh es eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero cuando una persona decide consagrarse a nuestro Padre Yahweh Sebaot, debe sacrificar su carne para que así solamente opere la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad del Eterno o mi voluntad? La voluntad de nuestro Padre. Ya que cuando nosotros nos consagramos, no serviremos más al mundo, ni nos deleitaremos, sino que ahora nosotros vamos a vivir a través del Espíritu, haciendo lo que nuestro Padre Celestial a Él le agrada. Porque así es que solamente estaremos en la verdadera adoración. Recuerden lo que le dijo nuestro Mesías a la samaritana, a la shonromita. ¿Qué le dijo él? Eso es algo que todo el mundo, es más, ya solamente con haberlo mencionado, ya a ustedes les llegó el pensamiento. Que nuestro Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace tiempo hablaba con varios hermanos y siempre que le doy gracias al Eterno que tenemos la oportunidad de compartir, el honor y el privilegio de compartir con hermanos. Y a veces les digo, esto es parte de lo que se conoce como una endiades, que es una forma de decir dos cosas distintas de la misma para un solo concepto. Vivir en espíritu y en verdad es vivir a través de la Torá, porque la Torá es espiritual. ¿Y qué es la verdad? Dice la Escritura, tu Torá es la verdad eterna. Como cuando le dijo nuestro Mesías a Kefa, esto no te lo reveló carne y sangre. Es para referirse de que no te lo reveló hombre alguno. Cuando nuestro Mesías dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, es que nosotros vamos a aprender a adorar a nuestro Padre no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su Torá. Su Torá, pero ahora rumiada y discernida a través de las enseñanzas, el ejemplo y consagración de nuestro santo Mesías Yahushua. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a vivir la Torá. Mientras más entendamos la Torá, mientras más vivamos la Torá, más santidad, más consagración y más cercanía con nuestro Padre vamos a tener. ¿Quién me lee Romanos 12 del 1 al 2, por favor? Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Saludos para nuestro querido Ro Emilio allá en Paraguay, para nuestro querido hermano Jorge Romero allá en Argentina, nuestro hijo José Luis Caro, para todos nuestros hermanos allá, que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones para estos líderes que llevan la palabra y que nuestro Padre Celestial ha seguido. Romanos 12 del 1 al 2. Adelante, mi aj. Romanos 12 del 1 al 2. Dice la palabra del Eterno. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como Amén. su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno,
lo agradable y lo íntegro. Aleluya. Amén, amén. Transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Les doy un consejo, mis queridos hermanos, y espero que humildemente me lo puedan aceptar. Pidan en sus oraciones discernimiento del Espíritu de nuestro Padre. Pidan mucho discernimiento, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, donde todo el mundo cree tener la verdad absoluta y donde siempre se están levantando maestros por todos lados y líderes por todos lados. Es tan importante tener discernimiento para que nosotros podamos aprender a reconocer lo bueno, lo agradable y lo íntegro delante de Elohim. Si no tenemos discernimiento del Espíritu, podemos tener conocimiento, podemos tener sabiduría, podemos tener incluso algún poder sobrenatural que el Eterno nos haya concedido. Pero si no tenemos discernimiento, podemos estar utilizando todo eso de mala manera. Podemos estar trabajando para el enemigo sin darnos cuenta. Podemos estar en contra de la voluntad del Eterno sin saber y sin percatarnos. Por eso algo tan importante para el creyente, para que el creyente logre hacer distinción, porque esta es una de las cosas más importantes que nos debe dar la Torá, aprender a hacer distinción. ¿Qué significa eso? Darnos cuenta de qué es bueno y qué, la derecha, vamos a utilizar la derecha, qué es bueno y qué es lo otro. Pero a veces lo otro se camufla muy bien y parece ser bueno. Y allí es cuando el discernimiento del Espíritu de Santidad nos va a ayudar a detectar incluso las falsas doctrinas que están camuflajeadas, incluso los falsos hermanos o los falsos maestros o líderes que están buscando provecho propio. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros nos consagremos, pero necesitamos de la guía del Espíritu de Santidad. Necesitamos algo muy importante, el discernimiento. Si no tenemos discernimiento, podemos ser presa fácil del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Un león rugiente es aquel que tiene hambre, que está buscando su presa, que está buscando alimentarse. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que aprendamos nosotros a tener discernimiento, a pedirle a nuestro Padre ese recurso tan importante del Espíritu para que realmente podamos andar siempre en santidad. Nuestro Padre Celestial quiere que, o vamos a estar de acuerdo que lo que Él quiere siempre va a ser bueno, va a ser satisfactorio y nos va a dar esa capacidad para triunfar. Debemos también agradecer a Yahoshua por el precio tan grande que pagó, porque su sangre nos permite estar delante de nuestro Padre. Así que recordemos que si nos hemos consagrado a nuestro Padre Celestial Yahweh, siempre debe haber gratitud y en todo lo que hagamos sea a través de los méritos y en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías. Por favor, ¿quién me lee Lucas, Gilel 9, 23 y 25? Del 23 al 25, perdón. ¿Me repite la cita, amado? Lucas. Lucas capítulo 9 del 23 al 25, también conocido como Gilel. Dice así: les decía entonces a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Así es. Amados, debemos renunciar totalmente al mundo para que así el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, nos guíe, nos forme y nos lleve a toda verdad. Es por eso que el Eterno nos pide a nosotros que seamos santos, nos pide santidad, Kedushá, nos pide obediencia todo el tiempo, porque ahora quien gobierna nuestra vida es Yahoshua. Debe de ser así. Y no debemos fornicar con el mundo, queriendo servir a dos amos, porque esto es traición, esto es tibieza. No podemos tener un lado o no podemos andar siendo partidario de dos bandos. Nosotros hemos escogido la verdad. ¿Quién ha escogido a Yahoshua aquí? Ninguno.
Amén. A Hot Connie solamente. Él nos escogió. Activos, mis hermanos, no se me vayan a dormir, por favor. ¿Quién ha escogido a nuestro Mesías Yahoshua? ¿Quién ha creído en él como nuestro Redentor? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Porque nosotros hemos escogido la vida. Sin embargo, dijo nuestro Mesías, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por eso, sintámonos orgullosos de nuestro Mesías, sintámonos con alegría, con gozo, porque nuestro Mesías nos escogió de entre tanta gente que hoy en día andan en tanta perdición, metidos en cuanta doctrina, y nos ha dado el privilegio de conocer su verdad. ¿Realmente estamos andando en la verdad? ¿Estamos aprovechando esa oportunidad tan grande? ¿Estamos reconociéndolo a Él como las primicias de la resurrección y nos estamos consagrando por sentirnos inmerecedores? Porque ni tú ni yo nos ganamos ese derecho, solo por el amor y la gracia de nuestro Padre. Nos ha dado ese privilegio, nos ha dado ese amor, nos ha dado el honor de ser parte de su redil. Por eso debemos estar consagrados a Él. Nos consagramos al Padre a través de su Hijo. Nosotros no merecemos nada. Así es, estimada Jod Gabriela, que todo esto es inmerecido. Solamente, ¿qué significa la gracia? Muchos piensan que es una licencia para hacer y deshacer. No, la gracia es misericordia. Es gem, es rajem, es compasión, es gesed. Es algo que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos era justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nos andaba buscando por transgresores. Pero en vez de eso, nuestro Padre nos dio de su amor. No nos aplicó el peso de la justicia, sino nos dio su misericordia. Y eso hizo que tuviésemos la oportunidad ahora, primero de ser salvos de esa condenación que pesaba sobre nuestras vidas. Al bajar a las aguas, morimos con Mashiach y resucitamos como nuevas criaturas. ¿Y un bebé tiene pecados? No, claro que no. ¿Una nueva criatura que sale del vientre tiene pecados? No, claro que no. Por eso cuando nosotros salimos de las aguas, estamos en esa condición, si lo hicimos en verdadero teshuvah. Y de esa manera debemos permanecer. ¿Y cómo hacemos eso? Guardando la Torá, guardando la santidad, aprendiendo a hacer distinción y no yéndonos por los caminitos que el hombre nos presenta. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Muchas gracias, mi estimado Jimmy, a la Jor Rivera, que están colocando allí las citas bíblicas para nuestros hermanos allí en Facebook. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Dice la palabra del Eterno. Pero el que se une con el Maestro, un solo espíritu es. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Amén. Amén, aleluya. Amados, no solamente es la fornicación, ¿no? Porque fornicación hay otros conceptos. Mayormente la Escritura nos habla de todo tipo de inmoralidad sexual. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese fornicación, lascivia, lujuria. Todo tipo de inmoralidad sexual es perversión, es atentar contra nuestro propio cuerpo. Recuerden que nosotros ahora, escuchen esto, que yo sé que en la mentalidad moderna siempre choca un poco estos conceptos, ¿no? Pero ahora somos esclavos de Mashiach. ¿Un esclavo se manda solo? No. Un esclavo no tiene ni siquiera derecho sobre su propio cuerpo. Por eso es que ahora nosotros, como somos esclavos de Mashiach, Obedim, servidores de Mashiach, nosotros no nos mandamos solos. Por eso, cuidado, amados, una de las cosas que hace perder más la consagración de nuestras vidas es la impureza sexual. Por eso debemos tener mucho cuidado y hagamos siempre lo que a nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, lo que Él desea y no lo que nuestra carne quiere hacer, porque ahora nuestra vida está consagrada para Él. Y al decir, te seguiré, es esperar al novio.
con quien nos casaremos. Así que cada día nos debemos negar a nosotros mismos para ser testimonio de lo que nuestro Abba puede hacer en nosotros. Y así no, su nombre, a través de nuestro testimonio, su nombre no será blasfemado. De manera que al estar nosotros consagrados, ¿qué es lo que debe abundar en nuestra vida? Amor, justicia en nuestros corazones. Así que, como lo dice la Escritura, no debemos andar conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Porque los que andan conforme al Espíritu somos vivos entre los muertos. Así que esta consagración es para resucitar corazones y librar las almas de las personas. Recuerden que es lo mismo, alma y una persona es lo mismo. Para que en ellos, como en nosotros, o como nosotros lo hemos hecho, conozcamos a nuestro Salvador Yahushua, no simple y llanamente de boca, sino de poder, de testimonio, de obras. Al ser salvos, amados, al ser salvos por la fe en Yahushua, nosotros expresamos nuestro amor, nuestra gratitud mediante nuestra consagración a Él. El estudio regular de la bendita palabra, la oración, serán parte integral de nuestra vida diaria. Además, nuestra consagración al Padre se evidenciará por nuestra pasión. Pero está sencillo, amor, te dije, ¿no? Disculpen ustedes, por favor, amados Ajín, tener cuidado con el micrófono. Nuestra consagración a nuestro Padre se va a evidenciar por nuestra pasión al momento de obedecerlo y por nuestro espíritu de humildad y de servicio. Ustedes no se han dado cuenta a veces que uno puede escuchar a muchos hermanos hablar de la palabra, pero a veces no son humildes, no son serviciales. Amados, uno de los dones más hermosos que puede tener una persona y sobre todo en una congregación es el servicio. Es el don de servir, es el no esperar a que nos sirvan, es en para qué soy bueno, en qué estoy, qué puedo hacer. Sabemos que hay dones, se les ha dado el don de ser enviados a otros maestros, a otros profetas, a otros ciencia, sabiduría. Pero amados, el don de servir es uno de los dones más hermosos que yo he visto, porque es donde se expresa más la humildad, porque ahí no se está hablando, se está demostrando. Ahí es donde nosotros demostramos qué estamos haciendo. Si estamos reunidos y hay por ejemplo, en las fiestas, vamos a preparar una comida, todos de una, vamos a hacerlo. Vamos a acomodar las sillas, vamos a barrer, vamos a limpiar. ¿En qué sirvo? ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? Y yo me gozo mucho. Hay muchos hermanos hermosos y lindos que de verdad están pendientes siempre de lo que uno está haciendo y preguntan, hermano, ¿en qué le ayudo? ¿Para qué sirvo? ¿En qué puedo servir? Siempre están allí. Bendigo a esos hermanos porque se demuestra que hay allí el don de servir, que el Espíritu de Santidad ha trabajado en esos corazones y que esos corazones son humildes, se han dejado procesar y lo demuestran al momento de servir. Eso es algo que realmente incluso aquellos que hoy en día dicen ser maestros, líderes, a veces no lo tienen. Espero que no estemos metidos allí en ese paquete. Si no tienes mucho conocimiento en la palabra, si todavía dices, a ver, puede que no tenga algún don, pero tú puedes servir a alguien, a tu familia, comienza con tu familia. Comienza sirviendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegro, a tu suegra. Muchos hermanos posiblemente, ay, a mi suegra, sí, a tu suegra. No crean, yo amo mucho a mi suegra. Si estuviese aquí ya lo hubiese llamado para mostrársela y hasta lo hubiese hecho algún chiste delante de ustedes porque quiero mucho a mi suegra. Aquí está mi esposa, gracias al Eterno, pues ella sabe y es más, mi suegra no puede vivir sin mí, como yo siempre le digo a ella. Usted no puede vivir sin mí, por eso siempre tiene que, cuando llama a su hija, yo sé que es por excusa solamente para saber cómo estoy yo. Ahí está mi esposa. Pero amados, disculpen el chiste, ¿no? Quería comentarles eso. Pero amados, recuerden que una de las cosas más hermosas que debemos tener los hijos de Elohim es que debemos ser serviciales. Eso demuestra que nosotros estamos trabajando. No podemos tener una vida, cuando viene el Espíritu de Santidad a nuestra vida, no podemos tener unas cositas y otras no.
tener esto, pero nos hace falta esto. No, el espíritu de santidad empieza a trabajar en la persona, pero siempre y cuando nos dejemos moldear. Hay hermanos que están lidiando con situaciones muy difíciles en su interior. Tienen luchas fuertes. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener un don, pueden tener un área de su vida edificada, pero resulta y pasa que en otra área le cuesta. ¿Por qué? Porque hay algo que no están permitiendo que el espíritu de santidad trabaje en esas personas. Trabaje en su mente, en su cuerpo, en su carácter. Por eso es tan importante que nosotros nos dejemos moldear. Todo comienza con la obediencia. Todo comienza con la obediencia. Cuando uno obedece, ¿qué es lo primero que uno somete? El orgullo. ¿O no? Si a uno le dicen, me tienes que obedecer, ¿qué hace uno? Se traga el orgullo y empieza el Eterno a trabajar con nosotros. Si yo le digo a los hermanos, como hemos estado hablando en el tema de la autoridad, que por ejemplo nosotros los varones le decimos, le podemos presentar cuando presentamos a nuestras esposas, ella es mi señora. Pero si le decimos a nuestras hermanas, ¿ustedes por qué no dicen él es mi señor? A Joconi, ¿cómo usted presentaría a su esposo, él es mi señor? Automáticamente en esta sociedad, ¿qué sucedería? De una vez lo miran feo y dicen, este hombre somete a su esposa, ¿verdad? O tiene... No, eso es lo que piensa la gente. No significa de que sea así. Es porque el mundo está cargado con este tipo de situaciones. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo no tengo, a mi esposa quizás no le pueda gustar, pero yo no tengo ningún problema en presentar a mi esposa diciendo, ella es mi señora. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando a nosotros, a nuestras esposas se les dice que tienen que someterse a sus esposos? Muchas hermanas que a veces vienen con muchas ganas de servir al Eterno, esto les pega. ¿Por qué? Porque hay orgullo todavía. Y a veces cuando le decimos a los hermanos, ya va, tú también tienes que someterte a tu esposa. Aunque tú seas la autoridad, tú debes demostrarle a ella cómo es la sujeción. Y eso también les afecta porque hay machismo, tanto en los hombres como y feminismo. Eso es orgullo, como lo quieran llamar. ¿Y por dónde, cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, por dónde empieza a tratar nuestro Padre Celestial a nuestra vida? Por el orgullo. Porque eso es lo que no deja que nosotros obedezcamos correctamente. A veces queremos obedecer a nuestro Padre, pero nuestro Padre nos prueba, nos coloca en situaciones donde nosotros debemos demostrar que estamos aprendiendo a tener sujeción, a tener mansedumbre. Por ejemplo, el rey David. Él buscaba siempre obedecer a nuestro padre. Siendo un joven pastor, se ocupaba fielmente de los animales de su padre. Siendo rey, puso de lado su deseo de construir el templo y dejó que su hijo Salomón lo hiciera, tal como nuestro Padre Celestial le había ordenado. Aunque el rey David no vivió de manera perfecta, su deseo era hacer lo que nuestro Padre Celestial pidiera. Vemos incluso por las palabras de Yahoshua que la obediencia debe ser también nuestra prioridad absoluta. ¿Qué dijo él? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Quién guarda los mandamientos aquí? Amén. 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 ¿Quiénes son obedientes? Todos. Pero que realmente así seamos, que nosotros realmente demostremos nuestra Amén. obediencia al seguir a nuestro Mesías, al seguir sus enseñanzas y al seguir los mandamientos de nuestro Padre. La humildad, con lo que hemos hablado. Nosotros no podemos dejar la humildad de lado. Después que el rey David mató a Goliat, la multitud lo exaltó, lo alabó a gritos. Sin embargo, él no se volvió orgulloso, sino que siguió al servicio del rey, al rey Shaul, y esperó que Elohim lo convirtiera en gobernante o en el gobernante que él esperaba para Israel. Pero aún siendo rey, se mantuvo humilde. Sabía que lo que había logrado era por lo que había hecho Adonai Yahweh y no por sus méritos, sino porque nuestro Padre así lo había permitido. ¿Quién me puede leer 2 de Samuel, capítulo 7, verso 18?
Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 18, si son tan amables. ¿Cómo no, amado hermano? Entonces el rey David vino y se sentó delante de Yahweh y dijo: oh Adonai Yahweh, ¿qué soy yo y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Así es. Imagínense lo que dijo el rey. Reconoció siempre que él no era gran cosa. Nosotros no somos gran cosa. El que se crea o el que se estime más de lo que es, lamentablemente va a perder el enfoque y va a caer en orgullos. Nosotros no somos la gran cosa. El único que es grande es nuestro Padre que está en el cielo. El único que es grande es nuestro soberano, Adonai Yahweh Sebaot, que le ha dado incluso esa autoridad a nuestro Mesías Yahoshua. Nosotros solamente dependemos de él. Nosotros no somos la gran cosa. Somos polvo. Somos tierra, dijo Abraham Avinu. Y nuestra vida es como un soplo. Dependemos de nuestro Padre. Dependemos de nuestro Padre bendito para que Él nos ayude, para que Él nos vindique. Por eso, amados, debemos estar siempre al servicio. Debemos de ser humildes. Ya sea como un humilde pastor o un poderoso rey, la meta de David, ¿cuál era? Era siempre obedecer a Elohim, de servirle a él. Incluso este hombre consagrado al Padre buscaba conocer y hacer la voluntad de su Padre Celestial. Las acciones de David reflejan su humilde actitud de siervo y su anhelo de agradar a nuestro Padre. Hay personas que tienen un llamado especial por Adonai Yahweh. Él les invita a un seguimiento más cercano, cuya vida es una entrega total, deseada por ¿quién? Por nuestro Padre, y aceptada libremente por amor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando somos llamados? Poner al servicio del reino bajo la acción del Espíritu de Santidad. Este estado de vida es lo que conocemos como una vida consagrada. Cuando nosotros sabemos que hemos sido llamados. Recuerden, amados, no necesitamos un bad call, una voz celestial del cielo para decir te he llamado. No, tú y yo, tu hermano, tu hermana que me estás viendo en este momento, hemos sido llamados. Todos tenemos la misma misión. Hay hermanos que están cargando la carreta, que tienen la iniciativa de tomar la carreta para empujarla. Pero hay hermanos que se convierten en carretas y hay que empujarlos. Todos hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Por eso es muy importante que los que se levantan y cumplen realmente esa promesa de ser llamados cabeza y no cola, son aquellos que entienden su servicio y se levantan para servir, para ayudar. Tienen el compromiso, lo hacen en humildad, en mansedumbre y en sujeción. Por eso, ¿qué nos pide Adonai Yahweh que hagamos? Elohim nos pide que nos consagremos a Él, que lo hagamos con un corazón dispuesto a servirle a Él y al prójimo. ¿Y qué significa consagración? Nuestro Padre nos pide poner nuestro cuerpo a su servicio. No nos pide colocarlo en un altar para ser ejecutado. En vez de eso, Él pide que nosotros nos convirtamos en sacrificio vivos. La consagración es dar nuestra vida a nuestro Padre para que Él haga su voluntad en vez de la nuestra. Significa que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían a Elohim eran ejecutados, eran sacrificios muertos. Elohim no nos pide poner nuestro cuerpo sobre un altar para ser ejecutados. En vez de eso, Él pide que nosotros nos convirtamos en sacrificios vivos. Esto quiere decir que Él desea que vivamos para Él. Pero vamos a ver un poco más acerca de lo que es el significado de la consagración. Por ejemplo, los sacrificios eran una sombra de lo que ha de venir. Cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura de nuestro Santo Maestro muriendo en el madero por nuestros pecados. La consagración debe ser obligatoria o voluntaria. ¿Qué opinan ustedes?
Debe ser, la consagración de nuestra vida, ¿debe ser voluntaria o debe ser obligada? Debe ser voluntaria. 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 Así es, amado Sajín, debe de ser voluntaria. Una verdadera consagración es voluntaria. Entendemos que hay cosas que no nos van a gustar en el camino. Entendemos que hay cosas que nos van a chocar con nuestras actitudes. Pero ¿quién está mal? ¿El Eterno o nosotros? Cuando algo no nos gusta. Obviamente que nosotros, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Y si nosotros entendemos que su voluntad es perfecta, nos sometemos a Él, nos consagramos y vamos a tener la misma esperanza de nuestro Mashiach, que al momento de morir, Él confiaba en que nuestro Padre lo iba a resucitar al tercer día. Por eso la consagración debe de ser voluntaria. Cuando nosotros nos consagramos al Padre, ¿esto quiere decir que estoy dando mi vida para convertirme en predicador o misionero? No necesariamente. No nos consagramos específicamente para eso. Nos consagramos al Padre para hacer su voluntad donde quiera que estemos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte donde Él nos envíe. Elohim es quien decide lo que quiere que hagamos y dónde quiere que le sirvamos. Y lo que Él escoja para nosotros siempre va a ser lo mejor. Pero debemos estar dispuestos a aceptarlo. La consagración es la ofrenda a una vida entera a Elohim. La consagración es ofrecer una vida entera a nuestro Padre. ¿Qué significa la palabra Kadosh? A ver, ¿qué significa la palabra Kadosh? O para las hermanas, Kedoshá. Santo. Se traduce como santo, ¿verdad que sí? Pero quiero hacer la aclaración. Nuestra Lulú respondió correctamente, mayormente se traduce como santo. Pero santo, el concepto santo ha sido muy diluido en la religión. Santo, por ejemplo, en el catolicismo, santo le dicen a las imágenes o al santito, ¿verdad que sí? Y siempre era santo, y les aconsejo mucho a los hermanos que me estén escuchando, mucho cuidado para los hermanos que están llamando por ejemplo, cuando abren la Biblia, vamos al primero de los evangelios, este es el evangelio según San Mateo, le colocan el San, eso no es de santo. Eso no, recuerden, la palabra Kadosh significa apartado o consagrado. La primera vez o una de las primeras veces que aparece eso es cuando se llama al pueblo de Israel para ser un pueblo apartado, que se santifica por medio de los mandamientos. La connotación de la Iglesia Católica es que cuando se le llama a alguien San, por ejemplo, San Mateo, ¿cómo se llama ese concepto cuando elevan a se me fue el nombre, perdón, mi amor, beatificarlo, canonizarlo, correcto, esa es la palabra. La Iglesia Católica, esto era parte del paganismo. Denme un paréntesis, por favor. La Iglesia Católica, o en el paganismo, en el Imperio Romano, en el Imperio Griego y también romano, cuando había, ni siquiera estamos hablando en la época del cristianismo o el protocristianismo, ni nada por el estilo. Cuando había un César que hacía muchos beneficios al pueblo, al imperio, incluso estando en vida, se reunía un concilio de gobernantes, de generales, de líderes, y lo canonizaban, vamos a utilizar esa palabra, lo elevaban al título de Dios. Por eso el César era considerado un Dios, por eso al César, aún estando vivo, se le ofrecía culto, se le sacrificaban animales. Eso lo absorbe la Iglesia Católica. ¿Y qué sucede? Cuando, por ejemplo, en uno de los países, sobre todo los occidentales, que cuando hay un supuesto santo, la Iglesia Católica lo canoniza, primero tienen que pagar anualmente, hace 10, 12 años, creo que por cada santito que la Iglesia Católica canonizaba, el gobierno de ese país tenía que pagar $25,000 anualmente, ¿sí? Anualmente. Imagínense ustedes países como Panamá, Colombia, Venezuela, México, que tiene el montón de santitos, ¿no? Le tienen que pagar a la Iglesia Católica $25,000 para poder que no lo descanonice. No sé si existe la palabra, ¿no?
pero como si tuviesen ese poder. Pero ¿qué significa eso de canonizar? Es que ahora, por ejemplo, no sé, vamos a colocar, en Venezuela había uno al estilo de las culturas paganas, que tenían un dios, tenían un genio, que ahí es donde viene, para todo tipo de cosas, para la lluvia, para el sol, para la tierra, para las plantas. En Venezuela estaba San Isidro. Incluso había una famosa frase de San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Era el que quitaba el agua y colocaba de que no lloviera más. Entonces, para poder, ese San, cuando la Iglesia Católica canoniza, por ejemplo, a Isidro, le agrega el título San. ¿Qué significa eso? No es de santo, es de que ahora tiene la autoridad y el poder para interceder delante de Elohim por aquellos que le hacen plegarias. Eso es lo que significa San. Cuando uno le dice San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos, uno está diciendo de que ellos, así como el Mesías, tienen el poder para interceder por nosotros delante de nuestro Padre. Y eso es una grave herejía y blasfemia en contra de la palabra y en contra de nuestro Mesías. El nombre Por eso, Santiago, hermano Francisco. dígame, El nombre Santiago. Es correcto. también una versión de ellos. El nombre Santiago es, ya hoy en día se ha popularizado, se ha latinizado, pero viene mayormente no era San, sino era Saint en latín. De ahí donde viene Saint Jacob, que ahí quedó al final todo latinizado como Santiago. ¿Sí? Pero cuando una persona, sobre todo en las raíces hebreas de la fe, le dice San, no sé, San Mateo, San Marcos, San Juan, está diciendo de que los discípulos del Mesías también están a la diestra del Padre intercediendo por sus vidas. Por eso tenemos que limpiarlos de nuestra boca. Por eso es que los cristianos evangélicos cometen una herejía cuando dicen San Mateo, cuando dicen San Juan, cuando dicen San Marcos, San Lucas, porque están colocando como mediadores entre Elohim y nosotros a estos varones. ¿Y quién es el único mediador entre Elohim y nosotros? Yahoshua, el único que está vivo, el único que vive. Dígame, Mashiach. Yahoshua, el Mesías hombre. Yahoshua, el Mesías hombre, el único que resucitó. Por eso, ese no es el concepto de Kadosh. Recuerden, ley de precedencia. Cuando se da en las escrituras por primera vez un concepto, de esa misma manera se debe aplicar en todas las escrituras. La palabra Kadosh es alguien que se aparta y se consagra o se santifica al Eterno guardando la Torá. No guardando doctrinas, no guardando religión, no guardando cristianismo, no guardando catolicismo, guardando los mandamientos, guardando Shabbat, guardando las fiestas. Si alguien quiere ser realmente santo, bíblicamente hablando, debe guardar Shabbat. Si alguien quiere ser santo, hablando bíblicamente, debe comer kosher. No debe comer puerco, no debe comer mariscos, no puede comer nada de eso. Debe seguir las instrucciones del Eterno. Si no, nunca se va a santificar bíblicamente hablando. Se va a santificar al estilo cristiano, pero eso está a 1000 años luz de lo que es la verdad escritural. Por eso cuando ustedes escuchen la palabra Kadosh, es como lo dijo nuestra Jod Gloria, separado, consagrado, apartado o santo. Pero es cómo se separa, cómo se aparta, cómo se consagra, guardando la Torá. Ese es el resumen y el concepto más puntual que existe de la palabra Kadosh. Para nosotros los hombres, Kadoshim en hebreo. Para las mujeres, nuestras hermanas, se dice Kedoshá cuando es una y Kadoshot cuando son varias. Vamos anotando esas palabritas en hebreo para que las vayamos teniendo por allí. Entonces, ¿qué hace cuando estaban los sacrificios de animales? Habían 4 clases de animales como sacrificios de holocausto. Los ricos llevaban un animal caro, como un buey. Los que eran menos ricos llevaban una oveja y los que no podían comprar ninguno de estos llevaban palominos, llevaban tórtolas, ¿sí? Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a nuestro Padre. Elohim no acepta menos que eso.
¿Qué nos dice esta consagración, este tipo de consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Elohim. No puedo dar a nuestro Padre que está en el cielo una parte de mi vida y guardar una parte para mí mismo. Esto no complace a Elohim. Todo el gozo y la bendición en la vida del creyente dependen de que nosotros no retengamos nada para nuestro Padre. Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto, como una ofrenda, como un sacrificio a nuestro Padre, ya no se podía quitar. Era kadosh, era apartado para Elohim. ¿Quién me lee, por favor, Levítico 27, 28? Guayicra 27, 28, si son tan amables. ¿Cómo no, amado hermano? Adelante, mía Roberto. Levítico 27, versículo 28, dice de la siguiente manera. Pero de todo lo que alguien posea, sea hombre o bestia o tierra de su propiedad, nada de lo que haya proscrito para Yahweh puede venderse o redimirse. Así Toda es. cosa proscrita queda totalmente consagrada a Yahweh. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa? ¿De dónde? ¿Qué es lo que estamos también nosotros celebrando hoy? ¿Qué estamos conmemorando? La ofrenda de Bikurim. ¿Sí? Bikurim. Bikurim viene de la raíz hebrea bakar. Bakar, que es de donde viene la palabra Bejor. ¿Qué significa la palabra Bejor? A ver, ¿qué significa la palabra Bejor, amados? No todos al mismo tiempo porque no les escucho muy bien. A ver, algún valiente, alguna valiente. La palabra hebrea Bejor. Vamos a dejarlo allí para ver si algún valiente nos las... Recuerden, amados, que nosotros de una u otra manera debemos estar relacionados con estos conceptos en hebreo, porque a veces, miren lo que acabamos de aprender, quizás, posiblemente otros hermanos ya lo sabían, miren lo que acabamos de aprender con la palabra santo. La palabra santo dista mucho de lo que es el hebreo, la palabra kadosh, que si bien es una traducción que se puede utilizar, claro que sí, no les voy a decir ahora no digan santo, no, 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 pero si bien se aleja mucho o no tiene esa connotación de que una persona para poder ser un verdadero kadosh o una kedosha debe de guardar la Torah, se aleja obviamente detrás del concepto santo al estilo cristiano, se aleja totalmente, ¿sí? Pero por eso debemos entender ciertos conceptos en hebreo, entenderlos y saber qué significa. Nuestro Mesías es nuestro Bejor. ¿Qué significa eso? Perdón, es el Bejor de Elohim. ¿Qué significa eso? ¿Que él es él? Dígalo, Moshe, adelante, amado, ayuda a nuestros hermanos. Primogénito. El primogénito, lo primero que salió de Elohim. Por eso la palabra Bikurim viene de Bikur, o en singular es Bikur, que también tiene la misma raíz. Por eso la primicia es lo primero que sale de, por ejemplo, de la cosecha, de nuestros trabajos. Cuando nosotros ofrecemos primicias a Adonai Yahweh, es lo primero. Muchos hermanos lo hacen, por ejemplo, de su salario, sacan una porción para ofrecerla a Elohim al principio del primer mes o el primer pago que reciben del mes bíblico, sacan una primicia, incluso hasta en el mismo Rosh Hodesh la llevan, ¿sí? O lo ofrecen al Eterno. En los tiempos bíblicos, las primicias de los frutos, de la cosecha, todo eso se hacía. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro Mesías es las primicias de la resurrección, lo primero de Elohim, nosotros somos parte de toda esa cosecha y estamos siendo consagrados a través de Mashiach. Y como lo leyó nuestro Roberto, que algo consagrado de Elohim no puede ni venderse, no puede redimirse, que estamos totalmente consagrados a Adonai Yahweh. No tenemos otra opción. Yo tampoco nos quejamos, yo no me quejo para nada. Y si ustedes se quejan, amados hermanos, hagan teshuvá, arrepiéntanse y conságranse. No les queda de otra. Entonces, amados, una vez que nosotros nos hayamos consagrado nuestra vida a Elohim, ya no podremos tomarla de nuevo. Nuestro Padre espera que nuestra consagración a Él sea una sola vez y para siempre.
Pero ¿qué pasa si una persona, si un hermano, una hermana cae en pecado? ¿Quiere decir eso que me debo rededicar? ¿Que debo rededicar nuestra vida otra vez al Eterno? No, no quiere decir eso. Si hemos pecado, debemos confesar nuestros pecados a Elohim para que podamos gozarnos de su comunión otra vez. Pero no es necesario rededicarnos nuevamente a Elohim, algo que ya se ha dado en nuestra vida. ¿Que hemos pecado? ¿Que una persona, un hermano haya podido cometer pecado? Sí, lo que tiene es que consagrarse, no rededicarse, porque ya eso ya se hizo. Ya le pertenecemos al Eterno. Amados, la consagración es continua. El holocausto era ofrecido a nuestro Padre cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe de ser continua. Nuestra santidad, nuestra consagración se inicia con el hecho de entregarnos al Mashiach, pero no termina ahí. Debemos vivir continuamente nuestra consagración. Día a día nos ofrecemos a Mashiach para hacer su voluntad en lugar de la nuestra. Esto es lo que nuestro Mesías quiso decir cuando dijo, por ejemplo, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Pero muchos todavía se hacen la pregunta, ¿por qué debo consagrarme al Padre? Pues porque le pertenecemos, somos de su propiedad, y lo dice la Escritura, 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Amén. Amén. Amados, nosotros, primero dice la Escritura, que nuestro Mashiach fue llevado como cordero al matadero, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que debían de estar dispuestos para el matadero? Nosotros. Pero por un favor inmerecido, por la gracia de Adonai Yahweh, nosotros fuimos comprados. No valíamos nada. No valíamos ni medio. Pero por un favor de nuestro Padre Celestial, fuimos comprados y fuimos comprados a un alto precio. Lo que pagó Mashiach por nosotros, eso no valíamos eso. Pero nuestro Padre pagó por nosotros, pagó con la vida de su Hijo. 1 Corintios, estimada Jo Rivera, 6 del 19 al 20. Entonces, nosotros no valíamos eso. Pero como nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, ya nosotros no somos nuestros. Que ustedes, dice, el verso dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Nosotros no nos pertenecemos. Si bien nuestro Aj Ernesto le pertenece a la Hot Connie, la Hot Connie le pertenece a la Aj Ernesto porque cada uno son la mitad de la media naranja, complementan, hacen una naranja completa. No significa de que ellos se pertenezcan a sí mismos. Ellos pertenecen a Elohim. Y ellos no se mandan solos. Ellos ahora como esposos hacen la voluntad del Eterno y han sometido sus vidas al Eterno. Por eso, cuando nosotros recitamos el Shema, siempre decimos, y amarás a Adonai Yahweh con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Pero también ahí dice la traducción, y con todos tus bienes. Nosotros debemos amar a nuestro Padre con todo lo que tenemos. Con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestras casas, con todo lo que nosotros tenemos. Debemos servirle a nuestro Padre de esa manera. Ojo, que esto no es ninguna secta de la prosperidad ni nada por el estilo, de que ahora lleven las casas, vendan los autos. No.
No quiero que me malinterpreten, sino que siempre nuestras vidas, nuestros bienes, los colocamos al servicio de nuestros hermanos para ayudarles, para siempre estar allí sirviendo, porque ya nosotros no nos pertenecemos. Romanos 14:8, si son tan amables. Romanos 14:8. ¿Cómo no, amado hermano? Romanos 14:8. Pues si vivimos para Yahweh, vivimos. Y si morimos para Yahweh, morimos. Así que lo mismo si vivimos que si morimos. Somos de Yahweh. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es de Adonai Yahweh aquí? Amén. Amén. Somos de Adonai Yahweh. A ver, dile al que está a tu lado. Somos de Adonai Yahweh. Somos parte, pertenecemos a nuestro Padre que está en el cielo. Aleluya. Y como dijo allí el Shaliach, no, si vivimos o si morimos, dependemos de Elohim, somos de Él. Él verá qué hace con nosotros. Pero debemos servirle a Él. Por eso somos propiedad de nuestro Padre que está en el cielo. Y estos versículos nos dicen claramente que yo no me pertenezco, pertenezco al Padre. Hemos sido comprados por un precio. Y ya lo dijimos. ¿Cuál fue el precio que se pagó? ¿Cuál fue el precio que Mashiach pagó por nosotros? ¿Qué fue lo que se derramó? Su preciosa sangre. Su propia sangre. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Primero de Kefa 1, 18 al 19. ¿Cómo no, amado hermano? Tengan presente que los que han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Aleluya. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Mesías Yahoshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Eterno, amados. Yo me gozo mucho, porque nuestro Padre es bueno y nos ha dado las herramientas, nos ha dado los recursos, pero sobre todas las cosas nos ha dado la oportunidad nuevamente de ser propiedad de Él, porque estábamos listos para ser sacrificados, ejecutados, porque realmente no valíamos el precio que pagó nuestro Mashiach por nosotros. Por eso tenemos, amados, tenemos la responsabilidad de consagrarnos. Esto no es a medias tintas, esto no es de que hoy sí quiero o hoy sí puedo. No, esto es todo el tiempo. Vienen las fiestas, me preparo, me consagro, me santifico, busco más al Eterno en oración, estudio su palabra, vivo en santidad. Me preparo económicamente para celebrar fiesta, sea en lo íntimo con mi familia, sea con mis hermanos. Me preparo. En los Bene Israel, los hijos de Elohim, nos preparamos, vivimos en constante preparación. Sabemos que en los tiempos en los que estamos, tanto en el calendario, en el anuario bíblico, como en los tiempos proféticos. Viene Shavuot, nos quedan ya 49 días para celebrar Shavuot. Ya yo sé que debo prepararme en santidad, ya yo sé que debo prepararme en consagración, vivir una vida más auténtica, más apegada al Padre, pero también yo sé que ya debo prepararme económicamente, ya yo sé que debo ahorrar para esos días, para sembrar, para ayudar al necesitado, para el que no tiene cómo celebrar la fiesta del pueblo, ayudarle, pero también para poder gozarme delante de la presencia del Eterno. Nadie se goza en la presencia del Eterno si hay escasez. Por eso, cuando los israelitas se les mandaba ir al templo a celebrar las fiestas principales, se les daba una orden: no se deben presentar con las manos vacías. Porque una persona que se presenta con las manos vacías le está diciendo al Eterno: es que tú no me has bendecido, es que tú no me has dado alimento, es que tú no me has dado trabajo, es que tú no me has dado a mí provisión. ¿Y eso es verdad? ¿Quién se acuesta aquí sin comer? Yo creo que nadie. ¿Quién le falta aquí el alimento? ¿Quién le falta aquí la salud? ¿Quién le falta un hogar? Yo creo que tenemos que estar más que agradecidos.
Y nuestro Padre nos dice a nosotros, tienes que presentarte en las fiestas. Es una obligación y no lo debes hacer con las manos vacías. Si yo me presento en las fiestas con las manos vacías, el mensaje que le estoy diciendo al Eterno es que tú no me has bendecido. Estamos haciendo al Eterno mentiroso, solamente por excusarnos de nuestros malos hábitos de no prepararnos. Por eso, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad y que hemos sido comprados a precio de sangre, estamos apercibidos, no andamos durmiendo, no andamos pendiente de otras cosas, cuando lo que debemos hacer es estar pendientes de los tiempos en los que estamos y nos preparamos en santidad. Si me voy a presentar con los hermanos, voy a gozarme con el mejor ánimo, viviendo en santidad, viviendo una vida limpia. No tengo dinero, bueno, tengo que prepararme. Padre, envíame el dinero, envíame provisión, salgo a trabajar, no me quedo durmiendo en la casa. Busco, le pido al Eterno sabiduría para seguir prosperando, porque nuestro Padre es bueno. ¿Quién cree que nuestro Padre es bueno? Amén. Amén. Amén, Nuestro amén. Padre es extremadamente bueno. Nos ha dado bendiciones hasta que sobran y abundan. El reino del cielo se hace fuerte, pero solo los valientes lo van a arrebatar. Solo los aguerridos, los desafiantes, los violentos. No los violentos para andar como peleoneros en la calle, no, sino los que son osados para poder aferrarse a esas bendiciones y no soltarlas, para luchar por esas bendiciones y no soltarlas. Por eso salimos a trabajar confiando en que nuestro Padre nos bendice. Por eso oramos confiando en que nuestro Padre nos ayuda. Por eso leemos y buscamos en su palabra, porque confiamos en que su palabra es perfecta y guía nuestro camino para andar siempre en santidad y consagración. No andamos durmiendo. No andamos dormidos en los laureles. Por eso, mis amados, debemos nosotros saber que tenemos un gran motivo para consagrarnos. Pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? Es el amor del Mesías. Por cuanto el amor de nuestro Mashiach toca nuestros corazones, no podemos hacer más que postrarnos delante de nuestro Padre, o ofrecer a nuestro Padre a través de su Hijo nuestras vidas. Y el propósito de nuestra consagración es que se haga la voluntad de Elohim en nuestra vida. Incluso Yahoshua, nuestro Mesías, es quien hace la voluntad de Elohim en nosotros. La palabra del Eterno nos dice que como Mashiach hizo la voluntad de su Padre cuando él vivió aquí en la tierra. Nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los enviados, por medio de los apóstoles y los discípulos de esa época. Ahora, nuestro santo maestro Yahoshua quiere operar mediante nosotros para hacer la voluntad de Elohim. Para hacer eso, él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Nuestro maestro Yahoshua no tiene manos físicas aquí con nosotros. Recuerde que él está ausente. Él está oculto de nosotros, esperando que nuestro Padre lo envíe prontamente. Pero él no tiene estas manitos como yo las tengo, como los tienen cada uno de ustedes, para hacer la obra de Elohim aquí en la tierra, a excepción de nuestras manos. A ver, levanten sus manos. Muestren sus manitos allí. Esas manos son las que utiliza Mashiach para hacer la voluntad del Eterno. Así que santifiquemos esas manos. ¿Verdad, J. Irelis? Jade, así es, levanta las manitos. Estas manos son las que utiliza Mashiach para ejecutar el reino de Elohim, la obra de Elohim aquí en la tierra. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Elohim a los perdidos. No les voy a pedir que muestren sus pies, no vaya a ser que no tengan medias o algo por el estilo. Pero él no tiene pies, sino excepto nuestros pies. Él tiene pies, obviamente. Recuerden, él es un ser humano transformado. Él no es ningún espíritu. Si bien su apariencia ya hoy en día, si Moshe, al estar en la presencia del Eterno por 40 días, ya bajaba con el rostro resplandeciendo, no nos imaginamos cómo debe estar Mashiach
por 2000 años que ha estado en la presencia del Eterno allí constantemente. Por eso es que dice la Escritura que todo Él es radiante, que Él alumbra. Apocalipsis nos muestra a un ser totalmente transformado de luz al estar en la presencia de Adonai Yahweh. Pero Él aquí no tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Elohim, excepto nuestros labios. ¿Quién me lee Romanos 12:1? Adelante, amados. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es nuestro culto racional. Aleluya. Eso es nuestra forma de servir conscientemente, racionalmente al Eterno. No de una manera en manipulaciones, no. Por eso es que cuando se habla de culto racional, es cuando nosotros estamos haciendo un servicio con conocimiento. Siempre el principio bíblico de la Escritura es siempre que nosotros hacemos las cosas, lo hacemos con conocimiento, porque hay una preparación en el discípulo. Nuestro cuerpo debe servir al Eterno racionalmente, con conocimiento, con sabiduría, no de manera ignorante. Cuando nosotros nos entregamos completamente al Mashiach, Él operará por medio de nosotros, de la misma forma como el Padre operó por medio de Él. Entonces, ¿cómo me consagro a Elohim? Presentando a Elohim como vivo de entre los muertos. La Biblia nos dice que debemos presentarnos a nuestro Padre como vivo de entre los muertos. Nuestro Padre no quiere que yo ofrezca nuestra vida antigua, nuestras vidas llenas de egoísmos, de envidias, no. Es la nueva vida de Yahoshua la que Elohim quiere que nosotros le presentemos. ¿Qué dice la Escritura? Ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. ¿Verdad? ¿Será eso cierto? ¿Será eso cierto que ya no vivo yo, ya no vive mi voluntad, sino quien vive es Mashiach en mí? Romanos 6:13. ¿Quién me lo lee, por favor? Romanos 6, capítulo 13. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumento de justicia. Aleluya. Amados, nuestro Padre no puede usar nada de la vieja vida que nosotros teníamos. Solamente los que son vivos de entre los muertos pueden servirles. Es solo cuando vemos que hemos sido sacrificados juntamente con Yahoshua, sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él, que podemos verdaderamente consagrar nuestras vidas a Adonai Yahweh. El resultado de la consagración es que morimos en nuestros propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Elohim. Nuestro Maestro es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Fue obediente a la voluntad de Elohim hasta en la propia muerte en el madero. Ahora, Elohim nos dice a nosotros, como lo dice Filipenses 2:5, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Mashiach Yahoshua. No pensemos que si consagramos nuestra vida al Padre, llegaremos a ser un predicador famoso, un evangelista mundial, como muchos aspiran a ser, ¿no? Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Nuestro Padre tiene un trabajo para cada uno de sus hijos. No seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es? La bendición de la consagración está en hallar la voluntad perfecta de Elohim para nuestra vida. Y nuestro Padre tiene un trabajo para cada uno de sus hijos. Cuando consagramos nuestra vida al Padre, Él nos puede mostrar el trabajo que tiene para nosotros. Nuestra mayor satisfacción, ¿cuál va a ser?
Es llegar cuando encontremos o llegar a encontrar esa voluntad de Elohim para nuestra vida. Y cuando la encontramos, ¿qué hacemos? La ejecutamos, la llevamos por obra. Elohim nos ha pedido que le presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No hay sustituto para eso. La oración, la lectura, el escudriñar la palabra, el servicio, el testificar, el asistir incluso a las congregaciones. Todo esto es bueno, pero no toma el lugar de la consagración. ¿Entendemos lo que Elohim nos está pidiendo? Hemos comprendido que pertenecemos a Él, que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Él para siempre. Hemos considerado lo que Él ha hecho por nosotros. Ha tocado nuestro corazón el amor de Yahoshua tanto como para que nosotros queramos entregarnos a Él. Tal vez en algunos hay cierta confusión entre lo que es ser Kadosh y lo que es ser santo y lo que es ser consagrado. Sí, a diario se escuchan las frases tales como ese hermano sí es consagrado, ¿no? Ese hermano sí es santo. Por lo general se dice así de algunas personas que están muy metidos con Elohim. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, muchas veces, la mayoría de las personas pretenden ser consagrados, pretenden ser apartados para Elohim, pero es para hacer su propia voluntad y no para hacer la voluntad del Eterno. Eso no es un verdadero consagrado. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:16. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Así es. Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué dice Jeremías 31:33? Jeremías 31:33, ¿qué nos enseña? Jeremías 31:33 dice de la siguiente manera. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. 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 Amados, llevar una vida consagrada se halla en armonía con el plan de nuestro Padre, con ese plan que nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, tiene para nosotros. Recordemos a nuestros grandes hermanos, profetas y profetas que han sido consagrados por nuestro Abba. Por ejemplo, como el profeta Daniel. En Daniel 9:3 dice, entonces volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, luto y ceniza. A lo largo de la historia de Daniel se dice en la Biblia, en las Escrituras, que era un hombre fiel, consagrado, apartado para el Padre. Mantenía comunión con él. Esto hace que se mencione que tenía un espíritu superior. En la casa del rey propuso en su corazón no contaminarse. En este contexto habla de la comida del rey. Él decide no comerla porque no sabía, en este caso, la procedencia, si era dedicada a ídolos. Lo hacía porque estaba apartado con un corazón rendido a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a adorar a nuestro Padre, conoceremos su perfecta voluntad. ¿Qué hizo las oraciones de Daniel? Las oraciones de Daniel fueron escuchadas por un corazón que estaba decidido a agradarle. Esto provocó el poder y la presencia del Eterno sobre la vida del profeta Daniel. La oración es poderosa, amados, y mayormente cuando oramos por los demás y dejamos a un lado nuestras necesidades. Busquemos la consagración al Eterno. Y que digamos, Elohim usa mi boca para bendición, para que hable las palabras de vida, para transformar primero mi vida, mi familia y también mi nación. También mi entorno. Nosotros debemos buscar ser esas personas que siempre tengan a bien hacer la voluntad del Eterno. Nuestro Padre que está en el cielo nos pide que nosotros nos convirtamos en sacrificios vivos, no animales ejecutados, no animales muertos, sino en sacrificios vivos, que ahora servimos a Adonai Yahweh con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas.
Por eso, mis amados, así como nuestro Mashiach se consagró en su vida y a precio de sangre fue capaz de dar su vida para comprarnos, para que nosotros ahora podamos tener vida y vida en abundancia, que nosotros ahora podamos estar consagrados por sus méritos, que podamos estar consagrados por todo aquello que Él hizo. Nosotros debemos estar siempre buscando esa gratitud. Debemos hacerlo porque ahora no nos mandamos solos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora nosotros le pertenecemos a Adonai Yahweh. La invitación, amados hermanos, es que nosotros nos consagremos aún más, que dejemos el pecado, que vivamos en santidad, que tengamos un corazón dispuesto y que no vivamos de emociones. Porque no es que cuando yo me siento bien lo hago o cuando estoy animado lo hago, sino todo el tiempo y en todo momento. Que todo mi ser, que todo tu ser, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, se consagre, nos consagremos como individuos, como pueblo, y que de esa manera podamos servir con mayor eficacia al proceso de redención, a manifestar la luz de Mashiach entre las naciones que tanto la necesitan, porque cada vez más el adversario está llenando los corazones de confusión, de maldad y de perversión. Y es nuestra responsabilidad anunciar que nuestro Mashiach sigue más vivo que nunca y que el reino de Elohim se está acercando y que todos debemos andar en santidad, que debemos arrepentirnos de nuestras malas obras. Pero primero empieza por casa, primero empieza por nosotros. Debemos limpiarnos, mis amados, debemos andar en luz, debemos nosotros honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres, honrar a nuestro Padre que está en el cielo por sobre todas las cosas, servir a nuestros hermanos y andar en santidad, guardando los mandamientos. Que nuestro Padre que está en el cielo les conceda a ustedes la fortaleza para dejar todo tipo de pecados, vivir en santidad y con un espíritu apacible, alineados a la voluntad del Elohim del cielo, Adonai Yahweh Sebaot. Hasta aquí, amados hermanos, la exhortación, la enseñanza a vivir en santidad, en Kedushá, en consagración a nuestro Padre Celestial.